La posible estrategia de la Armada de Rusia en caso de enfrentamiento armado con la OTAN. Un experto estadounidense analiza la posible estrategia de la flota rusa en caso de enfrentamiento armado con la OTAN. La tensa situación militar y política del mundo moderno hace que un conflicto directo entre Rusia y los países de la OTAN sea bastante real, sobre todo con Estados Unidos como principal fuerza de combate de la alianza. El director del Instituto de Estudios Marítimos, Michael Petersen, reflexionó en la página de The Maritime Executive sobre cuál podría ser la estrategia de la Armada rusa en esta situación. La publicación señala que sus puntos de vista no reflejan la opinión inicial del Departamento de Defensa y de la Marina de los Estados Unidos, sino que son únicamente su propia opinión de experto. Dado el estatus de Petersen, no hay duda de que los altos mandos de la Marina estadounidense también discuten activamente opiniones similares. Como escribe el analista, el Ministerio de Defensa ruso ha establecido ahora varias tareas clave para la Armada rusa. Estos incluyen la movilización rápida, la transición a la ley marcial, el aislamiento de los conflictos locales y la protección de los intereses económicos de Rusia y la libertad de navegación en los océanos del mundo. Como una de las formas más importantes de hacer valer los intereses rusos, se mencionan los ataques contra objetivos enemigos sin violar la soberanía del Estado. De hecho, se trata de organizar ataques contra objetivos terrestres desde el mar, es decir, traer barcos y submarinos y lanzar desde ellos ataques con misiles contra la infraestructura del enemigo. Tales acciones tuvieron lugar durante la guerra en Siria y ahora durante los acontecimientos en Ucrania. Petersen subraya que una de las mayores ventajas de Rusia es su posición geográfica. El país tiene acceso a varios océanos y dispone de flotas oceánicas, siendo las más potentes la del norte y la del Pacífico. Han concentrado el mayor número de submarinos nucleares y grandes buques de superficie, que tienen un gran potencial en caso de conflicto con un adversario potencial. Pero, ¿cómo podría ser una posible guerra naval entre Rusia y la OTAN? Petersen cree que los submarinos comenzarán a dispersarse en áreas de patrulla designadas en las zonas de mar lejano y cercano. Desde las guarniciones se desplegarán las fuerzas aéreas y espaciales desplegadas a lo largo de las fronteras marítimas del país. El analista nombra posibles objetivos en caso de conflicto: Rumanía, Polonia y Noruega en Europa y Japón en Asia. Rusia intentará ampliar la geografía del enfrentamiento, desplazando al enemigo de sus bases en las inmediaciones de las fronteras rusas. Las instalaciones militares estadounidenses en los países mencionados podrían ser atacadas con precisión por submarinos y buques de superficie. Incluso cuando están en el mar de caza, los barcos rusos pueden atacar la mayor parte del norte, este y centro de Europa, lo que convierte a las bases estadounidenses de los países de estas regiones en objetivos de los misiles rusos. ¿Cómo lucharía la Armada rusa en un conflicto a gran escala? Este es el informe completo de Michael Petersen. ¿Cómo podrían las fuerzas marítimas rusas enfrentarse a Estados Unidos y sus aliados? Esta pregunta es particularmente crítica a medida que aumentan los temores de una escalada inadvertida en Ucrania. Para entender la respuesta hay que leer atentamente lo que escriben los propios teóricos militares rusos sobre la guerra, junto con un examen de la geografía marítima, el poder de combate y la inteligencia, vigilancia, reconocimiento y objetivos. Las limitaciones en todas estas áreas significan que, en lugar de buscar únicamente objetivos en el mar para una serie de combates entre armadas, es probable que las fuerzas marítimas rusas sean más eficaces en operaciones que se centren en atacar objetos críticos en tierra, en lugar de combatir barco a barco en el mar. Muchos análisis de la guerra naval rusa se centran en el concepto de antiacceso negación de área, A2A, D. Sin embargo, estos valiosos estudios no discuten la capacidad de Rusia para luchar a nivel de teatro. Es necesaria una evaluación más amplia a este nivel a la luz de las renovadas sugerencias de que Rusia podría intentar cerrar la brecha Groenlandia, Islandia, Reino Unido o el Canal de la Mancha, o participar en una cuarta batalla del Atlántico sobre las líneas de comunicación marítimas. Las tareas de la Armada de la Federación Rusa en tiempos de guerra. Para entender el papel de la Marina de Guerra es necesario, en primer lugar, comprender la periodización de los conflictos rusos. Los dos períodos más críticos en el pensamiento militar ruso son el período de amenaza período Ugrozayemiri, y el período inicial de guerra período Nachalny y Voyny.
En la filosofía militar rusa contemporánea, el período de amenaza se caracteriza generalmente como una crisis corta y aguda que puede conducir a la guerra, mientras que el período inicial se caracteriza por operaciones decisivas, rápidas, conjuntas, militares, políticas y cibernéticas, diseñadas para lograr los objetivos primarios o permitir las operaciones de seguimiento. El Ministerio de Defensa ha asignado varias tareas a la Armada rusa en el período de amenaza. Entre ellas se encuentran la movilización rápida y la transición a la situación de guerra como parte de una misión de disuasión estratégica. Aislamiento de los conflictos locales e impedir que se conviertan en una guerra regional. Protección de los intereses económicos rusos y de la libertad de navegación en el mar. Dado el énfasis filosófico del Estado Mayor ruso en las operaciones preventivas, también se requiere que la Marina sea capaz de pasar rápidamente a operaciones de combate offensivas y defensivas cuando se le ordene. Esto se considera generalmente el comienzo del período inicial de la guerra. En la última década, los pensadores navales rusos han destacado la importancia del ataque terrestre contra objetivos, u objetos, de importancia crítica, especialmente en el período inicial. Su doctrina inicial señala que una de sus funciones es atacar las instalaciones terrestres de importancia crítica del adversario, sin violar, hasta cierto momento, su soberanía nacional. Un objetivo crucial en tiempo de guerra es la destrucción del potencial militar y económico del enemigo golpeando sus instalaciones vitales desde el mar. Este es un concepto conocido en algunos círculos como la flota contra la costa. No se trata de minimizar la necesidad más tradicional de destruir objetivos navales en el mar. Por ejemplo, un influyente artículo de la revista militar Itaú del Estado Mayor destaca los ataques contra los portaaviones, que son los activos de ataque global y los componentes marítimos del Sistema Nacional de Defensa Antimisiles de Estados Unidos. Así pues, una combinación de ataques contra objetivos críticos en mar y en tierra son el núcleo de una estrategia de imposición de costes navales. De hecho, a pesar del énfasis analítico de Occidente en el A2A, la filosofía de la lucha naval rusa no se centra exclusivamente en el control o la negación del mar. Por el contrario, hace hincapié en la imposición de costes en tierra y mar mediante ataques contra objetivos seleccionados por su valor estratégico crítico. Los estrategas navales rusos combinan ambas cosas, intentando limitar los daños e imponer los costes. La geografía. Aunque la geografía rece a Rusia ciertas ventajas en los litorales y en los denominados mares cercanos, un término raramente definido, pero que generalmente se entiende como el que se sitúa hasta 300 millas náuticas de la costa, como factor en la lucha bélica contra objetivos lejanos, la geografía presenta a las fuerzas rusas importantes retos. El concepto geográfico de larga data de un gradiente de pérdida de fuerza es útil aquí. Se trata de una unidad de poder competitivo que se pierde por alguna unidad de distancia desde las costas nacionales. En resumen, la fuerza militar relativa cambia con la distancia. En el ámbito marítimo ruso, este gradiente de pérdida de fuerza es especialmente relevante en el nivel operativo de la guerra, debido a las limitaciones de capacidad y al amplio fracaso a la hora de asegurar alianzas o bases en el extranjero. La lucha bélica rusa en sus regiones litorales y del mar próximo se basa en una red densamente estratificada y redundante de sensores terrestres, interferencias, señuelos, misiles terrestres y cazas tácticos. A medida que se adentra en la zona de los mares lejanos y en el lejano océano mundial, ambos a más de 300-400 millas de Rusia, el gradiente de pérdida de fuerza del ejército comienza a tomar fuerza a medida que aumenta el volumen potencial del espacio geográfico disputado y disminuyen los sensores disponibles. Las zonas más extensas requieren capacidades de búsqueda en el horizonte de mayor volumen junto con un gran número de buques de guerra oceánicos con capacidad de supervivencia. La armada rusa no dispone de ambas cosas. Moscú ha construido con éxito líneas de plataformas navales más pequeñas y menos complejas de las que se espera que defiendan sus mares cercanos en conjunción con activos en tierra. El menor tamaño de estos buques limita su alcance y su capacidad de supervivencia, limitando sus capacidades antibuque a las aguas locales. Sin embargo, muchos de ellos están equipados con el misil de crucero de ataque terrestre Kalib, capaz de desempeñar una función de ataque teatral contra objetivos en tierra a casi 1000 millas de distancia.
Las plataformas más grandes, especialmente los grandes combatientes de superficie y los submarinos de propulsión nuclear con base en las flotas del norte y del Pacífico, tienen mayor alcance y capacidad de supervivencia. Sin embargo, a corto plazo sufren graves limitaciones en el orden de batalla. Si Moscú recurre a los submarinos de ataque para defender sus submarinos nucleares estratégicos de misiles balísticos, la fuerza de combate de la Armada en el lejano mar y el océano mundial puede limitarse a 3 o 5 submarinos en el Atlántico Norte, por ejemplo, un área que comprende unos 6,4 millones de millas cuadradas, y a 2 o 3 en el vasto Pacífico. Inteligencia, vigilancia y reconocimiento por encima del horizonte. La inteligencia, vigilancia y reconocimiento sobre el horizonte, un elemento esencial de la guerra en alta mar, es quizás el reto más importante de Rusia en la lucha marítima. Su fuerza de combate conjunta marítima ha desarrollado extraordinarios misiles antibuque de largo alcance, pero no pueden matar lo que no encuentran. Para explotar ese alcance, el volumen del espacio de búsqueda necesario se ha disparado. Los sensores o capaces de transmitir datos de calidad del objetivo a las plataformas de tiro se han quedado atrás en esta necesidad. Los sensores rusos situados en tierra tienen una capacidad impresionante hasta unos cientos de millas la zona del mar cercano, pero son inadecuados para la localización de objetivos en mar abierto. Para superar esto, Moscú ha construido una nueva familia de satélites de inteligencia electrónica. El sistema de satélites Liana recoge las señales electrónicas emitidas por los buques navales adversarios y transmite esa información a los buques de guerra rusos equipados con el equipo de comunicaciones por satélite adecuado. Según fuentes abiertas, actualmente solo están operativos un satélite Pion N, K, S, y 3 satélites Lotos S. Los sitios web de seguimiento de satélites disponibles, públicamente indican que puede haber considerables lagunas de cobertura. Los aviones de patrulla y reconocimiento marítimo de largo alcance, como el Tu-142 y el Il-38, deben llenar estos vacíos. Pero Rusia carece de bases avanzadas, aviones de combate con un alcance similar y aviones de combate con base en portaaviones, lo que hace imposible la escolta de largo alcance de estas misiones. A menos que estén dispuestos a asumir niveles de riesgo extraordinarios, los aviones de reconocimiento no armados deben permanecer al alcance de las patrullas de cazas rusas o de la cobertura de sistemas terrestres para su propia protección, lo que limita el área oceánica que pueden cubrir con seguridad. Los sensores a bordo de buques de guerra y submarinos también tienen limitaciones críticas. En el caso de los submarinos, solo en determinadas condiciones es posible la detección por sonar de los buques de superficie hasta unas decenas de millas. Las plataformas de superficie pueden tener alcances de detección mucho mayores, pero carecen de la resistencia y la capacidad de supervivencia de los submarinos de propulsión nuclear. La inteligencia, vigilancia y reconocimiento basado en buques presenta un riesgo cada vez mayor a medida que se aleja de la defensa aérea en tierra. Por último, como reconocen los propios analistas rusos, incluso los sistemas más avanzados no son infalibles frente a adversarios sofisticados. Imaginando la guerra rusa en el mar. ¿Cómo podría manifestarse esta dinámica en una guerra de alta intensidad, regional o a gran escala en los próximos 2 o 3 años? Combinando estos conceptos militares a nivel operativo y estratégico de la guerra con las fuerzas y limitaciones rusas, y enfrentándolas a un adversario sofisticado como Estados Unidos y la OTAN, es posible hacerse una idea de los contornos generales de un conflicto de este tipo. Durante el período de amenaza es probable que la Marina rusa comience a dispersarse por las áreas de patrulla asignadas en las zonas de los litorales, el mar cercano y el mar lejano en un esfuerzo de disuasión de crisis. En tierra, las fuerzas de defensa aeroespacial desplegadas a lo largo de las fronteras marítimas se pondrán al día y posiblemente se desplegarán desde las guarniciones. El objetivo de todas estas fuerzas sería amenazar con un daño disuasorio o inaceptable al adversario potencial. Dada la sensibilidad del Estado Mayor a las correlaciones de fuerzas en el tiempo y su énfasis en la guerra preventiva, Moscú puede iniciar las hostilidades si cree que la disuasión está fallando. Las operaciones estratégicas aeroespaciales rápidas y decisivas, o las operaciones estratégicas para la destrucción de objetivos de importancia crítica, son elementos clave de las posibles campañas en el período inicial.
Los submarinos nucleares de ataque Yasen y Yasen-M son especialmente cruciales en este sentido, y pueden ser necesarios para atacar instalaciones militares industriales, cuarteles generales y nodos C2. Es importante destacar que, con solo 2 o 3 submarinos potenciales de esta clase a corto plazo, las carencias en el orden de batalla limitan la capacidad de Rusia para ejecutar esta misión, pero dadas las limitaciones de los objetivos contra los blancos navales, el ataque a tierra es un área clave de énfasis. Es probable que la Armada constituya un componente de un esfuerzo mayor para lograr la superioridad local durante este periodo. Por ejemplo, en un hipotético conflicto en Europa o Asia Oriental, el período inicial puede caracterizarse por una intensa campaña contra objetivos en lugares como Noruega, Rumanía y Polonia en Europa, y quizás en Japón en Asia Oriental. Esta campaña puede formar parte de un esfuerzo mayor para llevar a cabo ataques en todo el teatro de operaciones contra objetivos estratégicos con armas de precisión a distancia. Dicho de otro modo, Rusia puede intentar ampliar la geografía relativa de su adversario, empujando a sus oponentes fuera de las bases más cercanas a Rusia, forzando una aplicación más costosa de los recursos, mientras que una nación como los Estados Unidos puede intentar reducir la suya propia, utilizando el ataque a distancia para hacer avanzar el poder militar de seguimiento. Los bombarderos rusos de largo alcance, que disparan municiones guiadas de precisión de largo alcance desde el santuario, pueden ser más peligrosos que el limitado número de submarinos de tiro de misiles de crucero de la Marina y su potencial tamaño de salva relativamente pequeño. Sin embargo, no hay que descartar los buques modernos con capacidad calibre. Incluso si están embotellados en sus aguas de origen en los mares de Barents, Báltico o Negro, los buques más pequeños pueden atacar la mayor parte del norte, centro y este de Europa. Estos ataques pueden tener un efecto político decisivo en el curso de un conflicto. Los objetivos navales adversarios móviles y poco cooperativos constituyen un problema de puntería mucho más difícil. Las grandes plataformas navales de las flotas del norte y del Pacífico, dispersas en el período de amenaza, pueden intentar superar las deficiencias de la inteligencia, vigilancia y reconocimiento en mar abierto acechando cerca de los puntos de estrangulamiento marítimos. Aunque limitados en número, los submarinos de propulsión nuclear desempeñan un papel crucial tanto en la imposición de costes sensivos como en la limitación de daños defensivos, al buscar estos buques antes de que lleguen al alcance de las costas rusas. Aquí es donde la pérdida geográfica del gradiente de poder puede afectar a los adversarios de Rusia. Si Rusia consigue eliminar las bases aéreas avanzadas, Estados Unidos y sus socios deberán invertir mayores recursos para desplazar grandes cantidades de fuerzas de combate hacia adelante. Si la Armada de Estados Unidos debe avanzar, el volumen de búsqueda en el océano se reduce proporcionalmente. Los buques de superficie, incluidos los grupos de ataque de los portaaviones, podrían estar expuestos a los ataques de los aviones de ataque, de otros buques de superficie y de los submarinos que puedan estar al acecho. Es probable que las técnicas de maniobra operativa y de contrainteligencia, vigilancia, reconocimiento y objetivos sean la diferencia entre la vida y la muerte. Dadas estas condiciones, es posible que el gradiente de poder relativo se reequilibre si un grupo de ataque de portaaviones estadounidense u otras plataformas se adelantan. En esta fase de la guerra puede ser donde Rusia puede imponer el mayor coste. Los grandes combatientes de superficie rusos se encargarán de la defensa aérea y el ataque de superficie, mientras que las fragatas y corbetas más pequeñas, muchas de ellas equipadas con misiles de crucero antibuque calibre, llevarán a cabo la guerra antisuperficie. Pero dadas las limitaciones en el número de misiles a bordo y la ausencia de recargas en el mar, una contribución igual en el esfuerzo por repartir el castigo sobre cualquier fuerza naval adversaria que se presente será realizada por aviones de ataque con base en tierra apoyados por cazas tácticos y sistemas de misiles con base en tierra. Implicaciones para el análisis y la planificación. Este análisis tiene varias implicaciones. En primer lugar, los argumentos sobre las amenazas a los slots transatlánticos requieren una claridad analítica mucho mayor porque corren el riesgo de deformar las realidades estratégicas.
Teniendo en cuenta la capacidad rusa y los retos, la inteligencia, vigilancia y reconocimiento sobre el horizonte, parece probable que los puntos de embarque y desembarque, los extremos de las slot, no el vasto centro de las mismas, estén en peligro, principalmente porque es comparativamente más fácil destruir un barco en el puerto que hacerlo en el mar. Las circunstancias de la geografía y el estado de su propia modernización militar probablemente impulsarían a las fuerzas navales rusas en esta dirección. La mayor parte del esfuerzo naval ruso se dedicaría probablemente a infligir efectos de daños convencionales cuidadosamente dosificados en un esfuerzo por desorganizar las respuestas, interrumpir los flujos logísticos en puntos fijos y, en general, imponer daños disuasorios o inaceptables que obliguen al adversario a pedir la paz en términos favorables para Rusia. La mayor parte del esfuerzo naval ruso se dedicaría probablemente a infligir efectos de daños convencionales cuidadosamente dosificados en un esfuerzo por desorganizar las respuestas, interrumpir los flujos logísticos en puntos fijos y, en general, imponer daños disuasorios o inaceptables que obliguen al adversario a pedir la paz en términos favorables para Rusia. Así, es probable que el grueso de la actividad ensiva se dirija a objetivos fijos en tierra como parte de una campaña conjunta destinada a imponer costes. Las municiones guiadas de precisión de largo alcance pueden utilizarse desde el santuario de bastiones distantes o desde los mares lejanos. Es menos probable que los medios conjuntos rusos de cociente intelectual o en la mayor parte de sus recursos a largas y frustrantes misiones de caza de objetivos móviles en un océano muy grande. Tales ataques, aunque posibles, son mucho más intensivos en inteligencia, vigilancia y reconocimiento y tácticamente complejos. La preocupación por la supuesta capacidad de Rusia para amenazar objetivos al sur de la brecha Groenlandia-Islandia-Reino Unido es probablemente exagerada. Aunque técnicamente Rusia puede ser capaz de cerrar la brecha Groenlandia-Islandia-Reino Unido o incluso el Canal de la Mancha durante un tiempo, la probabilidad de tal intento es baja. Más bien, la estrategia bélica rusa está parcialmente determinada por su necesidad de minimizar sus desventajas asimétricas en cuanto a capacidad de buques de guerra e inteligencia, vigilancia y reconocimiento. En resumen, Rusia todavía carece de la capacidad en mar abierto necesaria para superar de forma significativa el gradiente de pérdida de fuerza geográfica y llevar a cabo con éxito combates barco a barco en el Atlántico Central a una escala que permita derrotar a Estados Unidos y la OTAN. Aún así, este análisis también sugiere que Estados Unidos y la OTAN no deberían ignorar las inversiones en futuras capacidades clave. El desarrollo continuado de las capacidades inteligencia, vigilancia y reconocimiento y contrainteligencia, vigilancia y reconocimiento seguirá siendo esencial. Pero la contrainteligencia, vigilancia y reconocimiento no será una garantía contra los ataques. A medida que Rusia vaya equipando con sensores más avanzados a las plataformas de combate equipadas con nuevos misiles hipersónicos antibuque, evitar la detección y el derribo de los misiles entrantes será cada vez más difícil, lo que requerirá más inversiones en las llamadas tecnologías ST-Kill que seduzcan a los misiles para que ataquen objetivos falsos. Además, si Rusia es capaz de ampliar con éxito la geografía marítima, es probable que los socios de Estados Unidos y la OTAN necesiten mayores inversiones en reabastecimiento aéreo para garantizar que los aviones de combate tácticos puedan transitar y combatir a larga distancia. Por último, conviene recordar que cualquier adversario bélico de Rusia tiene voto. Demasiado de lo que se considera un análisis del ejército ruso, especialmente de sus capacidades de lucha marítima, se realiza sin tener en cuenta lo que un adversario sofisticado puede hacer con su propia fuerza. La guerra es una interacción dinámica. Los posibles adversarios de Moscú tienen sus propios ejércitos eficaces y poderosos, y están desarrollando sofisticados conceptos para disuadir o derrotar a Rusia. Cualquier evaluación lúcida de la lucha marítima rusa debe tener en cuenta ambas perspectivas. Bienvenidos a Different TV of World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Different TV of World. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.